La energía masculina del papá, pilar en la vida de su hija. Papá es el primer hombre que marca el corazón de una hija. No es su esposo, es su papá. Por eso, ese rol no se cumple solo estando presente físicamente. Se trata de cómo se vincula con ella desde su energía masculina, protectora, firme, amorosa, confiable y también cómo trata a la madre de su hija. Soy Carla Maldonado Cabieses de Conexiones que Sanan. Bienvenidos. El error común: algunos hombres, sin darse cuenta, ejercen su rol de papá también con su esposa. Intentan cuidarla, protegerla y controlarla como si fuera otra hija, en lugar de verla como pareja, como su mujer adulta con autonomía. Cuando esto pasa, el mensaje que recibe la hija es confuso. ¿Mi mamá es cuidada o es valorada como mujer? ¿Qué debo esperar yo en una relación futura? ¿Y debí permitir que me regañen, me limiten y me gobierne mi pareja? Lo que realmente enseña a su hija y qué tipo de esposo merece no es lo que el papá le dice a ella o cómo la trata a ella, sino cómo trata a su mamá. ¿La escucha con respeto? ¿La honra cuando no está? ¿Sabe pedir perdón? ¿Construye acuerdos en lugar de imponer? ¿La ve como igual o como alguien a quien controlar? ¿La hace menos o sentir que él es super? Un papá le da seguridad a su hija al decirle siempre estaré para ti, pero le da dirección al mostrarle con su ejemplo cómo debe ser tratada por un hombre, no por un papá, pues ese rol nadie más puede sustituirlo jamás. Ese es su rol. No es solo amor paternal, es una lección de vida sobre el amor de pareja. Como hija, no aprende lo que merece por lo que papá le dice, sino cómo la trata a ella y sobre todo aprende a ser tratada por otros hombres como su papá trata a su mamá. Que no elija a un papá, sino a un esposo como es su papá. Papá no quiere ser sustituido por otro hombre, sino quiere que si va a elegir a alguien, lo elija como él, protector, fuerte, tenaz y luchador. Pero eso solo se lo va a enseñar a la hija de forma adecuada si él es así con la esposa, no como ella, como hija. Papá enseña a su hija cómo debe ser amada, no con palabras, sino con su ejemplo al protegerla y honrarla a través de su esposa cada día. No se trata que busque un papá, sino que encuentre un compañero de vida. Y ese es el ejemplo que papá tiene que enseñar, las cualidades visibles de ese hombre. Se trata de que la hija diga, yo quiero un esposo como es mi papá con mi mamá. Las mujeres eligen pareja porque repiten el patrón que vieron en casa. Si papá fue ausente, buscan atención a toda costa. Si papá trató a mamá con indiferencia y abuso, eso suelen normalizarlo. Si papá fue protector con la hija, pero destructivo y despectivo con la mamá, hay una disonancia emocional que no le va a dejar claro. Y terminan buscando al papá para sus hijos futuros y no el esposo para su futuro. ¿Le cachás? Una hija necesita ver que su papá puede cuidar sin controlar, amar sin humillar, guiar sin imponer y permanecer sin abandonar. Cuando papá enseña a su hija qué hombre elegir, no se trata de cómo trate a su hija,
sino de cómo ejerce su masculinidad, es lo que le va a enseñar a su hija. Un hombre que se convierte en papá no solo cuida, también forma la visión del amor en el corazón de su hija. La manera en que la abraza, la escucha, la corrige con firmeza pero con respeto, le enseña a ella que merece, que debe esperar y que jamás debe tolerar de otro hombre. Sin embargo, no es necesario dar discursos sobre autoestima o de relaciones. Basta con que ella lo vea siendo un hombre coherente, que cumple su palabra, que no evade su presencia emocional, que honra a su esposa y que no necesita levantar la voz para hacerse respetar. Un papá enseña a su hija cómo elegir un esposo, no diciéndole, busca a alguien que te cuide, para eso está él, sino mostrándole cada día que cuidar no es controlar, amar no es anular y proteger no es dominar. Si ella lo ve siendo un esposo que honra a su mamá, un hombre que sabe pedir perdón, que la abraza con ternura, que también le pone límites con amor, entonces se conformará con lo que le dice su corazón y no se conformará con migajas emocionales. Su termómetro emocional será el amor firme y presente que papá le mostró. Esa será su brújula para amar con dignidad. Y la mujer que está al lado de ese papá juega un papel primordial. Porque si mamá no permite que pase al frente papá con su hija y se deja a sí misma proteger por el hombre que eligió como esposo, nada de lo anterior va a ser posible que suceda. Para que papá muestre su mejor versión a la hija, mamá debe dar ese espacio. Para que papá muestre su mejor versión como esposo a su hija, mamá debe dar ese espacio para que suceda. Y en el próximo artículo te mostraré más motivos de por qué está en manos de mamá que esto suceda. Porque no se trata de que siempre le toca a la mujer, sino del poder que hay en ella para hacer posible que todo lo que anhela suceda. Si anhelas ver a tu esposo convertirse en ese papá que guía, protege y se conecta de verdad con tus hijos, empieza por el lugar más poderoso, tu propia transformación interior. Y te cuento que en el taller de libertad y conexión descubrirás cómo liberar esas creencias que bloquean tu relación de pareja, despertar tu fuerza femenina y volver a conectar desde el amor, no desde el control. Inscríbete hoy y da ese primer paso hacia el hogar emocionalmente sano que sueñas para tus hijos. Porque si no das ese espacio para que papá pase, no va a ser posible. Antes de despedirme, si este episodio tocó algo dentro de ti, si sentiste que te hablaba directamente al corazón, te invito a hacer algo poderoso. Sígueme en tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook, Instagram, porque vas a encontrar estos episodios y apoyo a este tema. Cada semana tenemos temas diferentes. Hay un nuevo episodio que puede ayudarte a sanar, a despertar y reconectarte contigo. Y haz algo aún más valiente. Compártelo, porque todas tenemos esa amiga, la que amamos, pero no sabemos cómo ayudar. Esa que está cansada, esa amiga que ya no se atreve, que se está apagando en silencio. Reenvíale este audio, no necesitas decir nada más, déjalo que lo escuche y que tal vez, como tú, también empiece a volver a ella. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Conexiones que Sanan. Gracias por estar aquí.